necesitabas un conocimiento previo. Tú no podías entrar ahí a educarte desde cero. Claro, me imagino que había una especie de prueba de propedéutico o algo así. Pero en sí, este es un concepto errado. Ajá, ¿cómo así? El amor platónico se define. Ya estamos aquí. Y llegamos para quedarnos. Y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Ya estamos aquí, podcast Filósofos de Tasca. Y bueno, este es el espacio de desconexión de la rutina diaria. Y bueno, ya nos conocen a nosotros, aquí el político de Baby Shower, Daniel Pineda, desde la ciudad de Caracas. Y del otro lado de la pantalla, mi hermano, el políglota por accidente, Baker Estrada. ¿Cómo está todo, hermanito? Todo bien, hermano, todo bien por acá, como con 3 kilos y medio más por las vacaciones. Ya en casa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Si ya nos conocían, muchas gracias por estar sintonizándonos de nuevo, por dejarnos entrar otra vez a sus pantallas. Y si no nos conoces, por favor, adelante, póngase cómodo, sírvase un buen cafecito y prepárese para aprender un poco o a refrescar un poco de conocimiento sobre el tema que vamos a mencionar el día de hoy, que es, Daniel. Vamos a hablar sobre uno de los filósofos más importantes de la era moderna después de Sócrates, y es su alumno Platón, que bueno, durante mucho tiempo estuvo estudiando con Sócrates a pesar de venir de una gran familia. Y bueno, como es un tema que a ustedes les encanta, se los traímos aquí para que disfruten. Y señores, para entender un poco quién fue Platón y cuál fue la importancia de este gran filósofo dentro de la filosofía eh, europea, más que nada, y dentro de la filosofía occidental en general, les tenemos una cita por acá del señor Alfred North Whitehead, que fue un matemático y filósofo inglés, exponente de la escuela de la filosofía del proceso. El señor Alfred nos dice que la caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página de Platón. O sea, básicamente, ¿qué nos dice Alfred? Está Platón y lo demás es una interpretación y reinterpretación de Platón. De todo su trabajo y toda Así su mismo. obra. Y bueno, sin más nada que agregar, ya estamos aquí y esto inicia de esta manera. Y vamos a iniciar hablando de lo que ya dijimos hace ratico, de que Platón viene de una familia aristocrática. Nació en el año 427 a.C. Era hijo de Aristón, quien era descendiente de Codro, el último de los reyes de Atenas. Y su madre, Imagínate tú. claro, ya estaba, o sea, es rico de cuna. Era algo así como un Mendoza de la época. Su madre Algo así. se llamó Perictione, tuvo 3 hermanos, Glaucón, Adimanto y Potone, madre de Speusipo, su futuro discípulo y sucesor en la dirección de la academia. Y tenía un medio hermano que se llamaba Antifonte. Era sobrino de Critias y primo de Cármides, miembros de la dictadura oligárquica de los 30 tiranos que usurpó el poder en Atenas después de la guerra del Peloponeso. Y aunque Platón era antidemócrata, como incluso podemos notarlo en muchos de sus diálogos posteriores, él siempre rechazó lo que eran las acciones de violencia por parte también de sus parientes y se rehusó incluso a estar en el gobierno. Sí, sí, yo me imagino a Critias así diciéndole a Platón, coño sobrino, pero llégate para la oficina, vale. Yo te doy un cargo ahí de concejal para que vayas bien.
Y Platón así diciendo, no vale, ¿sabes qué, tío? Tú lo que estás es meando fuera del Perón, pana. Discúlpame que te lo diga y todo, pero tú estás claro que estás haciendo lo malo y eso no va conmigo, así que concejal un carajo. Yo me voy a hablar, a aprender del loco este que anda por ahí descalzo, que le llaman Sócrates. Ese loco que yo me voy. Ese que es medio loco, que anda con siempre barbudo, con un poco de tipo detrás. Ah, ¿qué pasó, sobrino? Sí, cabe destacar que el verdadero nombre de Platón era Aristócles. Él no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles. Platón significa aquel que tiene anchas espaldas o aquel de hombros anchos, dependiendo de cómo quieras traducirlo. O sea, eso fue un apodo que le puso su profesor de gimnasia porque nuestro amigo Platón fue muy hábil en la gimnasia. Y bueno, el profesor lo vio así y dijo, coño, ese Aristócles tiene rolo de espalda, ¿no? Mira, parece una mesa de dominó. Vamos a llamar Platón, le vamos a decir. Debería pasar la rutina. Ese es el típico profe que le pone apodos a todo el mundo. Anda por ahí, ¿no? Mira tú, cabecemango, así no se salta, mi pana, coño. Así no puedes hacer mortal, salta y agrupa, mijo. Ya. Mira tú, dientes jaiba, te has lesionado, weón, calienta primero. Ese era el profesor de Platón. Claro, yo me imagino que Platón con esa espalda, si no era capitán, probablemente si sacaban el equipo de fútbol, él era central. Seguramente. Sí, De banana, ese profesor. El típico profesor que siempre anda con los monos estos azules de poliéster y el bicho es panzón. Y el periódico. Jugaba voleibol en la juventud. Sí. No, y el periódico buscando ver quién jugaba la Champions o algo así. Sí. Bueno, volviendo a eso, Platón luego pasa a ser del grupo de los alumnos de Sócrates, siendo uno de los más destacados y los más cercanos a él. Tanto así que gran parte de los primeros escritos se centraron en defender la doctrina que aprendió de su maestro Sócrates. Incluso deja mucho registro de lo que fue el método de enseñanza de Sócrates y todo eso. O sea, básicamente a Platón le debemos gran parte de lo que el trabajo de Sócrates, porque como lo dijimos en el episodio de la mayéutica, Sócrates lo que le gustaba era hablar huevonada, pero no escribir. Claro. A él le gustaba era dialogar, hablar, una conversa ahí entre panas como nosotros aquí en este momento. Claro, Sócrates era, sí, bueno, le vamos a dejar por ahí el videíto para que lo vayan a ver si no han visto el episodio de Sócrates y su mayéutica. Sócrates era eso, para Sócrates la escritura era una profesión fría que no tenía, para él no tenía ese calor que tú puedes tener en una conversación. Pero bueno, Platón se encargó de registrar gran parte de la vida de su maestro y su método de enseñanza, y gracias a Platón, no solamente a Platón, pero en gran parte gracias a él podemos hoy en día hablar de Sócrates y de la mayéutica. Exactamente, como la mayéutica, que bueno, como lo comentamos en ese episodio, es una herramienta increíble que si usted está soltero eso le sirve, hermano. Obviamente. Sí, usted no se crea que ser filósofo es necesariamente sinónimo de soledad. No. Nada. Si usted es un... Sino que lo diga Xantipa. O sea, ese se está revolcando en la tumba todavía para saber cómo cayó. Porque, Tal cual. claro, porque el filósofo que esté soltero es chimbo. Así mismo. Filósofo que esté soltero es porque no ha utilizado la mayéutica. Y si es de Tasca, peor el asunto. Sí, señores. No vale, pero Xantipa quería su loquito. Sí, vale, ella le gustaba con todo y su barro y su greña. Espero que alguna me quiera a mí con mi barro y mi greña. Bueno, mi greña no tanto, pero bueno, por lo menos la barba. Bueno, sabes que después de la muerte de Sócrates, Platón, en vez de irse al gobierno con sus tíos y todos sus familiares, él se lanzó la del mochilero. Emprendió un viaje por el oriente y el sur de Italia y entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Claro, ¿qué pasa? Él entra
con estos alumnos de Pitágoras empieza a aprender un poquito de la doctrina de este gran filósofo también, que se dice que es el padre de la matemática. Y tras algunos encuentros muy negativos allá en Siracusa, como asesor de la corte de Dionisio I, el viejo, pasó un tiempo prisionero de unos piratas y luego fue rescatado y así es que llegó a Atenas, o sea, se dio unos coñazos para llegar a Atenas. Sí, lo que pasa es que Platón, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero Platón creía en un cierto sistema de gobierno que era el ideal, y ese fue el que él trató de asesorar a Dionisio para que impulsara. Ese Dionisio le dijo, no vale, ¿qué te pasa, carajito? Claro. Vete de aquí. Y lo vendió como esclavo. Estuvo prisionero como esclavo hasta que llegó este amigo de él y lo compró. Lo compró y después lo liberó para poder sacarlo de Siracusa. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? Que después de esto, que es comprado por su pana, él vuelve a Atenas. Vuelve y en el año 387 logró fundar una escuela de filosofía que se quedó en las afueras de la ciudad junto a un jardín que fue dedicado al héroe Academo. Y de ahí él tomó el nombre de Academia. Exacto. Que Exacto, o sea, en la academia aparte de todo lo que se impartía en sí, la academia era como una secta de sabios que estaba organizada con sus propios reglamentos, tenía una residencia de estudiantes, tenía biblioteca, aulas, seminarios especializados. O sea, la academia de Platón es obviamente el precedente de las universidades modernas. Es lo que hoy llamamos academia hoy en día, se mantiene. claro. Fue un establecimiento que perduró más o menos 900 años. Imagínate. Sobrevivió, bueno, cualquier tipo de cosas en Grecia hasta que fue cerrado por Justiniano, el emperador de Roma en aquel momento, en el año 529 después de Cristo. Imagínate. En la academia se educaron personajes como Aristóteles, que bueno, necesariamente tenemos que hablar de Aristóteles en una nueva oportunidad, porque hablar de Platón es hablar de Sócrates y de Aristóteles. Esta es la trinidad de la filosofía occidental, básicamente. Pero la academia tiene una particularidad que en aquel momento este tipo de establecimientos o cualquier, vamos a decirlo hablando en términos modernos, si tú quieres tener tu secta, lo que tú quieras tener allí, registrarlo como una organización sin fines de lucro, por ejemplo, decir lo que sea. En Grecia solamente estaba permitido si era con la finalidad de ofrecerle culto a algún dios. Y así se registró la academia, con el culto a los dioses. Pero en realidad ahí lo que se enseñaba era a pensar, a razonar y a otro tipo de cosas. Aparte que era elitista, porque necesitabas un conocimiento previo. Tú no podías entrar ahí a educarte desde cero. Claro, me imagino que había una especie de prueba de propedéutico o algo así. Algo así. De hecho, en la entrada de la academia, lo estaba buscando aquí porque se me había olvidado anotarlo. En la entrada de la academia había un escrito que decía que no entre aquí quien no sepa geometría. No, imagínate. Por eso es que es el antecesor de las universidades modernas. Tienes que pasar primero por el liceo. O sea, tienes que tener una investigación previa, una educación previa para poder llegar a la academia. Que por cierto, el liceo fue la escuela de Aristóteles. Claro. Que ya hablaremos de eso en el episodio dedicado a Aristóteles. Así que anoten ahí en su agenda Aristóteles próximamente. Aristóteles próximamente. Claro, lo que pasa es que es bien lo que tú dices, es un lugar de élite, pero era por el tema del conocimiento. O sea, tú no vas a ir allá bueno, yo sé que 2 más 2 es 4, ok, pero ¿por qué es 4? ¿Qué es un número? Y por ahí se iba. O sea, Platón
si lo llevamos a las artes marciales, Platón es como el Bruce Lee de la filosofía. Exactamente. Sí, porque Bruce Lee, él creó su propio sistema de lucha que fue el Jeet Kune Do. Y uno de los requisitos para tú aprender Jeet Kune Do es tener formación en algún arte marcial. Claro. Para que puedas aprender. Entonces Platón es el Bruce Lee de la filosofía. Imagínate. No, y tiene que serlo porque, chamo, o sea, que fastidio entrar a la academia y ¿cuál es el requisito? Hablemos un poco a ver qué sabes tú. Vamos a ver qué Claro. vamos a ver qué es lo que. Pero bueno, como veníamos diciendo anteriormente, sí, Sócrates era amante de hablar únicamente. O sea, él no era de que quería escribir. Por eso todos los trabajos de Platón, él los escribió. Y tenía un estilo muy particular de redactar. Y era que él redactaba en forma de diálogo. Incluso fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico tal como lo constituía lo que es su elemento cultural de la época. O sea, él creó ese tipo de literatura para la filosofía en específico. Claro, yo creo que aquí es donde radica la genialidad de Platón para impartir su conocimiento, Claro. ¿no? Que no es sus libros, sus diálogos, sus escritos, no son un manual de filosofía, sino más bien son estilo más o menos como historias. Él te mantiene atrapado en la lectura y a la vez tú vas aprendiendo. De hecho, mira, tengo por acá los libros. Este es uno de los libros donde tengo el diálogo de la alegoría de la caverna, Gorgias, el banquete y el Fedón, pero son increíbles, de verdad se los recomiendo. Por lo menos leerse antes de morir al menos un diálogo de Platón. Claro. Bueno, estos libros, si vives en Santiago de Chile, te va para la calle San Diego y cuestan como 3 lucas. Es algo realmente que cuesta muy poco, pero vale mucho en lo que te va a quedar. Bueno, Daniel, para que entiendas y para que entiendan los que viven allá en Caracas, la calle San Diego es como el equivalente a el puente de las Fuerzas Armadas. Ajá, ya. Ahí donde están todos esos libros usados y no usados y tú vas y cambias libros. Está ahí. Te resuelve Ese- ahí con libros. Coño, Esa es la calle San Diego, así que bueno, si estás en Caracas seguramente en las Fuerzas Armadas lo vas a conseguir, y si estás en alguna otra ciudad, bueno, vaya al equivalente de las Fuerzas Armadas en su ciudad. Claro. Bueno, échale que no sé si en la calle San Diego los venderán, pero se dice que de los diálogos de Platón son 42, pero los que están confirmados son 26 nada más. Y estos mismos están clasificados en 3 grupos. Lo que son el periodo socrático, que data del año 396 hasta el 388 a.C., donde, bueno, digamos que era la redacción de todo lo aprendido de Platón por Sócrates, toda el método de enseñanza, todos los diálogos que tuvieron, donde ahí podemos encontrar la apología de Critón, Eutifrón, Laques, Cármides, Ión, Hipias Menor y tal vez Lisis. Que bueno, eso no se sabe si es de esa época o de la siguiente. Donde bueno, aquí el protagonista de muchos de estos diálogos es Sócrates, ya que bueno, obviamente está el tema de que fue su maestro, es el protagonista de todos sus diálogos, son todas sus enseñanzas, y está un elemento de mímica y dramatismo en cuanto a la lectura y cómo él lo expresa, que prácticamente, o sea, lo terminas entendiendo todo. Claro, esto es un simple diálogo. Estos diálogos del primer periodo, este periodo socrático, tienen la particularidad que son los primeros de él y comienzan como sin preámbulo, comienzan directo al grano. Claro. No hay algo previo así como que érase una vez en la antigua No. Grecia, no. De una vez a la materia. Eso también son fáciles de leer. O sea, tienen su complejidad y hay que saber interpretarlos, pero se dejan colar. Bien.
Claro, él iba directo al grano, él no es que, o sea, no había juego previo. Bueno, luego de esto viene el periodo constructivo, que es la fase de transición que cuando él ya está en ese proceso de cuando está en Italia, en Siracusa, y va a ese periodo de la academia. O sea, aquí vamos a encontrar un poquito de todas las enseñanzas y lo que aprendió con los alumnos de Pitágoras, y luego su formación en la academia, cómo va preparando todos sus diálogos, sus teorías, cuál es el sistema de él en sí, lo que es la época, la etapa de la academia en sí. Luego de esto, aquí podemos encontrar varios diálogos, lo que eran los Protágoras Menón, que viene en lo que ahí está el anuncio de la teoría de las ideas, está el diálogo de la etapa del Fedón, donde toca un poquito lo que es el tema de la inmortalidad del alma, que es el alma para Platón, que incluso aquí hay una mención de Sócrates también, ¿verdad? Es una mención sobre Sócrates, de lo que es la concepción de Sócrates del alma, pero él lo lleva a otro Sí, tema, él lo lleva más al tema de la inmortalidad, y es bien chévere. sí, trata mucho la retórica, Esa. el diálogo de Fedón, y de hecho es el último diálogo de Sócrates, según Platón. Exacto. Que es el último diálogo que tiene incluso antes de la muerte de Sócrates. Exacto. Ahí habla de lo que es el alma, está el banquete, que es otro diálogo en el que hay 6 oradores donde hablan y debaten sobre qué es el amor. Oh. Y obviamente uno de los diálogos más relevantes también, que fue la República, que uno de los textos de Platón más sistemático, que incluso fue un trabajo de mucho tiempo, porque estaba en la etapa en que él se desliga, él se va de Atenas, después de la muerte de Sócrates, luego está el proceso cuando está ahí, de asesor, y vuelve. Entonces él presenta 3 líneas principales en su argumento, que es lo ético y la política, lo estético y la mística, y la metafísica. Y todo eso lo combina en un fenómeno. Una locura. Es un diálogo un poco más dramático y tiene unas cuestiones así medio romanticonas. Pero ahí digamos que vemos lo que realmente es y lo que quería Platón en sí. Y después de esto tenemos lo que es el periodo tardío, que es cuando ya todos sus diálogos fueron escritos y está ya la academia fundada. Y aquí vemos un Platón, ¿sabe? Con más experiencia, que ya está consolidado más en su pensamiento. Y aquí donde prácticamente lo que hace es revisar sus obras y termina como quien dice, bueno, pulir la tesis, la pone ahí medio cacherosa para que sea bonito. Ya. Ya, él completa ahí, en el periodo tardío completa el borrador. Lo manda a imprimir. Claro, a empastar y todo eso. Claro, buenísimo. Bueno, como se pueden dar cuenta, la obra de Platón es súper extensa y abarca muchísimas cosas. No me sorprende porque Alfred dice que toda la filosofía es una nota al pie de Platón. Entonces hablar de todos los diálogos en un solo episodio, y más por nosotros que no es que seamos expertos, sino que conocemos la filosofía de Platón como muy por encimita, es un poco difícil y sería súper peludo desarrollarlo. Entonces vamos a hablar de 3 diálogos principales, o lo que nosotros consideramos principales para entender un poco las ideas de Platón y qué es lo que su concepto de lo que era el conocimiento, su concepto de lo que es el amor y su concepto de lo que es los sistemas de gobierno, que todavía hoy en día se siguen estudiando y se siguen llamando de la misma manera. Y bueno, muy importante lo del amor, porque todos hemos escuchado, no importa si no hemos escuchado hablar de Platón, pero lo que sí
todos o la gran mayoría de nosotros hemos escuchado hablar es el amor platónico. Sí. Entonces hoy vamos a aclarar qué es lo que es el amor platónico, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a empezar hablando de lo que es la alegoría de la caverna. Vamos a empezar hablando de lo que es la alegoría de la caverna, que por cierto se utiliza mucho en el mundo del espectáculo. En el mundo Hollywood es fanático de la alegoría de la caverna y ya vamos a ver por qué. La alegoría de la caverna o el mito de la caverna, como también se le llama, establece que es Sócrates hablando con otra persona, diciéndole como, imagínate que hay un grupo de hombres o un grupo de personas que toda su vida, o sea, son prisioneros y han estado toda su vida atados de manera que no puedan liberarse de las cadenas, no puedan salir de la caverna, todos ellos están metidos ahí en esa cueva. Y también están atados de manera que no pueden ni siquiera ver lo que hay detrás de ellos. Ellos están atados y solamente pueden ver lo que hay enfrente de ellos, que en este caso es una pared. Por detrás de estas personas hay un camino por el cual transita mucha gente. Y transita con estatuas, esculturas, con representaciones de cosas, figuras de animales y diferentes tipos de cosas. Ellos van transitando por ahí. Y más atrás hay una fogata o una hoguera, que es lo que hace que las sombras de estas personas que van pasando se proyecten en la pared que ven los hombres que están allí. Entonces, para estos hombres que han pasado toda su vida allí, esta es la única realidad que conocen. Es lo único que conocen. Para ellos, las sombras de lo que van pasando es lo único que existe. Ellos escuchan el eco, las personas conversando entre ellos, los animales, escuchan todos, pero ellos piensan que provienen de las sombras que ellos están viendo. Incluso tienen sus concursos y tienen premiaciones para el que logre memorizar todas las sombras que van pasando y predecir el comportamiento. De hecho, gozan una bola ahí en su cueva, tranquilo. A que lea un lepe. Pero no. Dos piojos a que sí. Así mismo. Bueno, pero ¿qué pasa? Un día uno de estos hombres de alguna manera logra liberarse de las cadenas. Según Platón, él es forzado a salir. Alguien lo libera de sus cadenas y se lo lleva fuera de la cueva. Esta persona logra ver a las personas y los animales que van pasando y se dan cuenta que lo que él había visto toda su vida era una mentira, ¿no? Obviamente se queda turbado, pero igual se le obliga a seguir subiendo. Puede ver el fuego y luego logra salir de la caverna. En un momento solamente puede ver de noche porque obviamente sus ojos no están adaptados a esa luz. Está como cegado. Empieza a ver las sombras de los paisajes, de los árboles, de todo. Puede ver el reflejo de los objetos en el agua hasta que se va adaptando. Y ya puede ver en sí todo lo que hay, la naturaleza, las plantas, hasta que llega un momento que su vista está tan adaptada que logra ver el sol, que para Platón es la idea del bien. ¿Qué pasa? Esta persona que logra salir de la caverna es el filósofo. Esto habla mucho de la ignorancia del hombre, en el que nosotros solamente vemos, Platón nos dice que nosotros solamente vemos sombras de la realidad. Él divide el mundo en dos, la realidad en dos mundos. El mundo sensible, donde están todas las cosas, las imaginaciones, lo que creemos, las opiniones que tenemos, y el mundo de lo inteligible, que es donde están las ideas, el alma, el conocimiento. Es perfecto este mundo. No, aquí lo tengo por acá. Le vamos a dejar el video para que lo vean alguien que lo explica mejor que nosotros, pero primero véannos a nosotros. El mundo sensible es donde está la ignorancia y el mundo inteligible donde está el conocimiento. ¿Qué pasa? El filósofo que logra desatarse de sus cadenas y logra el mundo, ve la idea de bien, ve la idea del bien, el sol, que es la idea del bien, todo lo más perfecto que existe.
el filósofo luego va a sentir la necesidad de volver a las tinieblas, de volver a las cuevas y decirle a sus compañeros qué es lo que él vio. Pero sus compañeros en la ignorancia lo que van a hacer es reírse de él, van a decir, no, tú saliste a la luz y perdiste la vista, tú estás ciego, no, aquí no hay más nada. Inclusive serían capaces de matarlo porque él los quiere sacar a fuerza de su realidad. Y esto lo que nos quiere decir aquí Platón a través de Sócrates es que todos estamos en un mundo de ignorancia que es la caverna. Este es nuestro pequeño mundo. Y a medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos alejándonos un poco más de la caverna, hasta que llegue un momento que podamos salir y mirar el sol, que es la idea del bien, del conocimiento. Pero él no se queda ahí. Él dice que si tú has visto la idea del bien, vas a tener la obligación y la necesidad de volver a la caverna para sacar a las otras personas, mostrarle al mundo como es realmente. Y esta es la labor del maestro. Tú tienes que convertirte en maestro de lo que conoces, tú tienes que sacar a la gente de las tinieblas. Claro. Y bueno, aquí esto se puede ver en la República, que ya Daniel nos va a explicar, pero es más o menos la idea de Platón. En la caverna, en la pared, donde pasan las sombras, él coloca todo lo que son las artes, las poesías, los pintores, que Platón decía que los aborrecía, decía que había que expulsarlos de la ciudad, porque ellos solamente estaban haciendo una interpretación de la realidad, estaban imaginando. Así que si tú eres artista, pintor, poeta, Grafitero. sabe que Platón te odiaba. Pero nosotros te queremos mucho, así que por favor suscríbete al canal, claro, y apóyanos compartiendo claro, este contenido. Incluso si tienes unos grafitis, unos diseños, una cosa, síguenos en Instagram. Te seguimos. Pásanos por allá, nos lo mandan. Nosotros el primero que nos mande una obra de arte por Instagram lo vamos a compartir. Bueno, el segundo nivel de estas personas que van pasando con las figuras son los escultores, los artesanos, que si bien ellos no hacen como, ellos, digamos, no conocen del todo la idea del bien, sí hacen cosas tangibles, son los que construyen la ciudad, las esculturas son representaciones de la realidad. Y por último estaba el filósofo, que es el que realmente conoce, el que realmente tiene conocimiento y por ende tiene la obligación de transmitirlo, y aparte tiene una obligación gobernativa. Él es el que tiene que gobernar porque es el que sabe, conoce realmente la realidad. Claro. Y bueno, la teoría de la caverna a mí es uno de los diálogos que más me encanta de Platón. Y porque decía que a Hollywood le encanta porque existen muchas películas que están basadas en este mito de la caverna, como por ejemplo la más famosa de todas, Matrix. Matrix está basada totalmente en la alegoría de la caverna. Ellos viven en la Matrix, en una realidad que a ellos les han mostrado que esa es, pero resulta que la realidad es otra. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Morfeo le da a Neo 2 pastillitas. Eso es el catalizador, ese es el momento en que el maestro agarra al hombre y lo hace salir de la caverna. Otra película, The Truman Show, que me encantó esa película. Buenísimo. Creo que es de las mejores películas que ha hecho Jim Carrey. También está basada en la alegoría de la caverna. Películas como La Isla, que fue protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson. De hecho, hay una serie reciente en Netflix que se llama 3%, es una serie brasilera. Esa para mí también está basada en la alegoría de la caverna. Bueno, voy a verla. Sí, bueno, a mí me gustó la primera temporada, incluso la segunda. Después se pone un poquito pesada, pero la voy a terminar. Bueno, como eso, miles de películas que están... Todo lo que tú ves donde hay una realidad ficticia está basado en el mito de la caverna de Platón. Así que ya saben, filósofos de Tasca, salgan de la caverna. Que hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos que podemos ver en el día a día sobre este mito.
Y bueno, después les daré mi ejemplo del tema de este mito de las cavernas. Pero hablemos de la República, que como ya se los comenté es un texto más sistemático. Platón da su idea de lo que es su posición tanto política, pero sobre todo lo que sería para él su polis, o como quien dice su ciudad ideal. ¿Y en qué consiste la República según Platón? La República está conformada por tres sujetos, que serían el gobierno, el guardián y el artesano. Empezamos por primero, Ok. la base, el primerito, sería el artesano, que es aquel, bueno, o sea, de la clase trabajadora, aquel que garantiza los elementos básicos necesarios para la supervivencia de la polis o la ciudad. Polis es ciudad en griego. El artesano tiene como su virtud la templanza, que se puede decir que es aquel que aunque brinda algunos placeres al resto de la ciudad, tanto puede ser alimentos, ropa, incluso sexo, él se mantiene un poquito alejado de eso. Es algo así como la normativa de los que venden droga, pues, o sea, ellos la venden pero no la consumen. Exactamente. Esa era la norma de los dealers. Y ese es el artesano. En resumen, la clase obrera trabajadora que le echa bola y brinda todo su arte. Luego viene el guardián. El guardián es el cuerpo militar, que es aquel que defiende la polis, la ciudad, y su virtud es la valentía. Entonces, ¿qué pasa? Si el guardián, que es el cuerpo militar, es valiente, el artesano no tiene necesidad de ser valiente, porque tiene quien lo cuide. Y luego tenemos al gobierno, que es aquel que se encarga de dirigir la ciudad, y su virtud, la virtud del gobernante o de los gobernantes es la prudencia y la sabiduría, en lo cual esto le permitiría a él reconocer lo que es lo bueno y lo malo. Pero hay un tema con el gobernante, que es algo que Platón afirma en el diálogo, que el gobernante debe ser aquel que esté mejor preparado. El gobernante debe ser un filósofo, porque el filósofo es aquel que está dentro del mundo de las ideas. En resumen, el modelo de gobierno de Platón es una aristocracia, que también se le puede conocer, o como también es llamada, el gobierno de los mejores, el gobierno de los sabios. Porque si hay sabiduría, sabes definir qué es lo bueno y qué es lo malo, y cómo tener un orden y el conocimiento suficiente para llevar un gobierno. Así que esto no es válido para algunas tendencias políticas. Pero, ¿qué pasa según Platón si un elemento de estos tres elementos, si uno no existe o uno falla? En resumen, hay corrupción si uno de estos elementos no está de acuerdo al orden que quiere Platón. Porque, por ejemplo, si en vez del gobernante, quien tenemos en el pináculo es el guardián, va a ser un gobierno militar, y o sea, va a haber una especie de una timocracia, que el militar, al no tener el conocimiento y la sabiduría que tiene el filósofo o el gobernante, quien está preparado para ser gobernante, obviamente lo que va a traer a la ciudad es guerra, entre otras cosas. O sea, va a ser una catástrofe. Claro. Claro. ¿Qué pasa? Si estos gobernantes aparte, o sea, estos militares, o incluso los mismos artesanos, los gobernantes, se vuelven avariciosos, o sea, empiezan a ver las riquezas y se ciegan y se ponen unas gringolas enormes y se ciegan netamente en las riquezas, tenemos un gobierno oligarca. Que cuando un gobierno se vuelve oligarca o se vuelve avaricioso, según Platón, es cuando el gobierno se va de todo, se va de culo. Porque no aprovecharía los buenos recursos como debe ser, pues.
Y está el gobierno de los artesanos, que es el gobierno creo que el que todo el mundo ama y adora, que es la democracia. La democracia se puede decir que es el gobierno de los pobres. ¿Y por qué pobres? Porque es el gobierno de las personas que no están capacitadas para gobernar gracias a la falta de conocimientos. Y obviamente que el movimiento de la democracia es sencillo. O sea, somos un grupo de personas, agarramos a la persona que según nosotros es la más apta. Pero de aquí a un gobierno tiránico es un brinco. Porque, Claro. ¿qué ocurre? Que si llega un líder cualquiera y empieza a manipular las masas con un buen diálogo, con labia, y pide o solicita ante las masas, mire, voten por mí, elígenme como su líder y todo va a funcionar, hermanito. Así que, como ustedes ven aquí, revolución del siglo... Ah, no, esa es otra vaina. Y bueno, eso hace que exista lo que es la tiranía, las masas terminan siendo esclavizadas y en resumen es una dictadura. Así que cuando escuchen por ahí que no, es que aquí hay una democracia, ustedes pueden elegir cuando quieran, no hay problema. Si ustedes quieren votar por mí, chévere, si no, ustedes ven. No caigan en eso. Ustedes saben por dónde va ese asunto. Coño, ¿qué podemos decir de la ciudad? Aquí te das cuenta, aquí te puedes dar cuenta. Mira, eso fue hace 2300 años que Platón escribió eso. Ah, más o menos, aproximadamente. Hace un poco de años ya. Si te das cuenta, la política en sí no ha cambiado en nada. No. No ha cambiado en nada desde la época de Platón hasta ahora. Es lo que hablábamos en el episodio de Sócrates, con el tema de los sofistas. ¿Qué es la política en sí? ¿Cuál era la diversión en esa época? Una persona con sus argumentos, otra persona con sus propios argumentos, y el que tuviera mejores argumentos era el que ganaba el debate. Eso era un caso cerrado. Simplemente. Un caso cerrado. No de necesariamente. Bueno, no. No necesariamente. Ahí te das cuenta. No necesariamente tienes que tener la verdad. No necesariamente tienes que tener la razón. Simplemente si logras que tus argumentos convenzan a la gente, sean tomados como válidos o como más válidos que los del otro, ya de por sí estás ganando el debate. Eso se ve tanto en la política como en el derecho en sí. ¿Un juicio qué es? Un juicio es una guerra de argumentos. Exacto. Una guerra de argumentos, obviamente basadas en lo que son las distintas leyes y las políticas que están establecidas en algún código en específico del caso. Claro. Entonces te das cuenta que Platón dictó un precedente que todavía está vigente. No. Por eso es muy importante. De hecho, el tema de la república, el diálogo de la república se enseña mucho en derecho. En derecho. Se enseña mucho. Entonces, todo aquel que sea estudiante de derecho y no haya leído la república, léase la república. Saludos a Superlu, futura, bueno, ya doctora de la república, abogada de la república. Tienes que leerte la república si no te lo has leído. Bueno, y a Wendy Xiaoshok, que también es abogada de la república. Saludos. Exacto. Bueno, léanse el diálogo de la República de Platón. Después nos cuentan claro. qué tal. Y miren, tienen que leerlo porque hay un fragmento del diálogo de la República donde Platón explica por qué debe ser el filósofo el elegido para presidir o ser el gobernante. Y dice así, cito: mientras los filósofos no lleguen a ser reyes en los estados y mientras los que ahora se llaman reyes o soberanos no filosofen genuina o adecuadamente y mientras no se unan en una misma persona el poder político y la filosofía y mientras no se les cierre el paso con violencia a quienes se consagran exclusivamente a lo uno o a lo otro, no habrá fin para los males de los estados ni para los del género humano. Y el estado que hemos exhibido en palabras nunca llegará a existir realmente. Hasta donde ello es posible ni jamás verás la luz del sol.
página 110 de El Diálogo de la República. Así que bueno, en resumen, o agarran a la gente que sabe su vaina o estamos jodidos. O vamos a tener el mismo pedo de no volverán. No, coño, no, yo no. Exactamente, por eso es que el voto, la democracia es muy bonita y todo. De hecho, Sócrates murió por la democracia y siempre la defendió hasta su muerte. Pero el voto debe hacerse con responsabilidad. Es decir, uno no tiene que votar por el más elocuente o por el que mejor prometa, sino por el que está más preparado. Exacto. Esto es lo que nos dice Platón, que, claro, obviamente él se está ensarzando porque él era un filósofo y obviamente va a decir, bueno, no, el filósofo es el que tiene que gobernar, está bien, Platón, te compré esa, pues, Claro. pero no, o sea, no necesariamente tiene que ser un filósofo, sino alguien que esté preparado, alguien que realmente conozca, sepa cómo gobernar o cómo llevar adelante un país según la necesidad que tenga el país en ese momento. Claro. Y por eso es importante no solamente ver el modelo de la República de Platón, sino que, a saber, la política actual hace mucho tiempo ha ido mutando, pero la base es la misma. Todo está en el votante. Exactamente. En el votante y que, bueno, vean en quién los convence, los que se están postulando. Son personas que obviamente tienen una oratoria y saben cómo llegarles, pero traten de no caer en eso. Ya que esos son peores que nosotros. Eso los convencen con poquita cosa. Nosotros lo que hacemos es puro hablar. Sí, bueno, por ahí dicen que el labia mata galán. Bueno, sí, eso. Si no, pregúntenle a Entonces, Sócrates. gente, sí, señoras y señores, no caigan en labia, por favor. Sepan, voten con cabeza fría, sepan analizar las palabras de el candidato en cuestión y sepan tomar sus propias decisiones dependiendo de las necesidades que ustedes saben que tiene el pueblo. Claro. Y sabes que hay un tema, algo en particular con Platón, y lo nombraste hace rato, ya que hay una moto salvaje que está pasando por mi cuadra. Bueno, gracias, amiguito. Para que vean que esto es muy, muy casero. Es que, a diferencia de los debates que habían en Grecia en su momento, donde todo se basaba en que cuál era el argumento o quién era el que tenía la labia más bonita o los ojos más bellos, como Edgar Ramírez, eh, Platón se basa mucho en la idea de que hay que tener la razón, pero no el hecho de que tenga la razón, sino que está la razón, pero él quería que eso fuera más allá, porque él tiene un problema con la inmortalidad. De que no, yo quiero Claro. que esto esté plasmado y yo tener la razón, pero que esto trascienda, esto sea inmortal. Sí, Platón tenía una fascinación o una obsesión bastante importante con el tema de la inmortalidad. Y yo creo que quizás esta búsqueda de tratar de explicar o de demostrar que existe la inmortalidad, que se puede trascender, se puede evidenciar muchísimo en el concepto de Platón del amor, en lo que es el amor platónico. Sí, yo creo que en la cultura popular se ha extendido mucho la explicación o la utilización del amor platónico como ese amor imposible, ¿no? Ese amor idealizado, esa persona que tú, oye, la tienes en un pedestal y tú sabes que es un amor que no se va a dar, pero tú sueñas, te enamoras de la idea de enamorarte de esa persona, algo así súper profundo, Sí, ¿no? algo así como yo con Gal Gadot. Exactamente, O- o como ese amor que Scarlett Johansson siente por mí. Sí, Ella me dice, ah. coño, Baker, me encanta tu podcast, quisiera que tuviéramos algo. Yo le digo, no, Scarlett, me siento muy halagado, pero por favor, estoy comprometido, felizmente comprometido. Sí. Vainas No, así que no, uno dice, ¿no? Gal Gadot es una cosa seria. Ella me dice, no, pero ¿por qué tú no te vienes para acá? Pues, ¿sabes qué? Tengo un problema con el pasaporte, no me han dado la prórroga, estoy peleando con eso, mi amor, pero tranquila que
Yo sé que te gustaron mis arepas y mis empanadas, pero no hay problema, ya nos encontraremos. Bueno, entonces eso es lo que nosotros, la cultura en el imaginario colectivo ahora conocemos como amor platónico. Exacto. Pero en sí este es un concepto errado. Ajá, ¿cómo así? El amor platónico se define. Sí, sabemos que jugamos con tus sentimientos igual que tu ex, pero tranquilo, filósofo de Tasca, ya continuaremos con el amor platónico en el siguiente video, así que suscríbete, dale a la campanita y no te lo pierdas.